Buenas tardes, Alicia. Bien, bien. Gracias por atendernos. Y me parece que sos una de las personas que está haciendo ese trabajito que es súper interesante de mirar lo que pasa con el salario de los y las estatales, ¿no? ¿Qué estás viendo? Bueno, en realidad hay una tendencia de algunos funcionarios es a tratar de sacar una foto del proceso, digamos, Uh-huh. y la foto del proceso generalmente uno muestra la foto en el momento que le conviene, digamos, así que un funcionario saque la foto en el momento que le conviene no es nada raro, digamos. Entonces, yo me acuerdo en pleno proceso de conflicto del año 24, cuando estábamos ahí instalados frente al Ministerio de Salud Pública, Uh-huh. el diputado Pastori en ese momento, bueno, salió diciendo que los aumentos habían sido más que la inflación, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces distintos funcionarios en distintos momentos van digo, hace pocos días también el ministro Zaffarán había dicho que en el 24 y en el 25 los aumentos fueron más que la inflación. Pero digo, todas estas miradas lo que hacen es ocultan parte del proceso. Si nosotros miramos este proceso, cómo evolucionó el salario en referencia a la inflación durante los años 23, 24 hasta hoy, Uh-huh. 23, 24 hasta hoy, hay un factor común a todos los trabajadores que nosotros hacemos el seguimiento salarial, que son trabajadores del Estado provincial, docentes, de la administración pública, de salud, inclusive de la Fuerza de Seguridad, y activos y jubilados, y también trabajadores de distintos municipios y de varias reparticiones del Estado Nacional, ¿no? Uh-huh. Y hay un factor común que es que la mayoría de todos estos sectores, en un momento, fundamentalmente esto ocurrió a partir del mes de octubre, cuando el gobierno provincial congeló durante 4 meses el salario y la inflación en ese periodo fue 93%, Uh-huh. ¿no? Entonces, la mayoría de los trabajadores del Estado provincial nos endeudamos en ese proceso. La mayoría de los trabajadores del Estado provincial nos endeudamos. Y bueno, a continuación de ese proceso, después vino una lenta recuperación Uh-huh. que en algunos casos le permitió con más rapidez volver a tener el poder adquisitivo que tenían en octubre del 23, pero hay otros sectores, esa vuelta a recuperar el poder adquisitivo fue mucho más lenta, pero hay sectores que todavía están muy lejos de recuperar el poder adquisitivo, Uh-huh. ¿no? Por eso hace 1 o 2 meses recuerdo que un sector de trabajadores docentes, nuestra secretaria general de la CTA, denunciaba que el gobierno provincial les adeudaba 6 sueldos, cosa que es exactamente así. Uh-huh. Ahora eso ya aumentó, digamos, porque el sector docente es uno de los sectores más perjudicados y a los cuales ese regreso a tener el poder adquisitivo de octubre del 2023 está lejos de ocurrir. Eso pasa con el sector docente y también pasa, y todavía es peor la situación, con los jubilados. También ocurre eso con los jubilados, ¿no? Nosotros hacemos un seguimiento, tenemos muchos afiliados jubilados fundamentalmente en el sector de salud, pero también ocurre en otros sectores. Pero en el sector de salud es tremendo esta... Pasaban perdón, Sí. eso que vos explicás con tanta claridad de cómo la pérdida del poder adquisitivo del salario se profundizó, si se quiere, en esos meses entre fines del 23 y los primeros meses del 24. ¿Cómo explica el gobierno provincial a la hora de sostener que le están ganando a la inflación, que obvia esos meses, no los cuenta? ¿Cómo hace?
Y bueno, en algunas reuniones que participaron compañeros nuestros, la respuesta fue del gobierno, nosotros a partir de ahora, lo que significa que lo pasado, el gobierno no está dispuesto a rever lo que pasó, y es lo que produjo esto, digamos, ¿no? Hoy leía la nota del ministro de Hacienda que hablaba que la franja de los endeudados representa un sector minoritario, digamos, entre el 10 y el 15%, creo que me suena como porcentaje. Pero digo, el proceso de endeudamiento, no solamente se produjo con el banco, no solamente. Claro. Yo recuerdo gráficamente una compañera que me decía, yo venía ahorrando para el cumpleaños de 15 de mi hija, y ahora en estos meses esa plata desapareció, digamos, ¿no? Entonces, el banco es solamente una de las formas en la cual el trabajador estatal hizo frente a ese momento en que la inflación era galopante y la respuesta del gobierno era nula, digamos. Y eso fue desde octubre. En febrero, cuando fue el primer aumento, la inflación era 93 y el aumento que otorgó el gobierno provincial fue de 22%, ¿no? Es decir, que siguió ese endeudamiento de los trabajadores, y digo, algunos sectores han recuperado hoy. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo que podría comprar en octubre del 2023, hoy puede comprar. Ahora, lo que quedó en el camino es la deuda, digamos. Claro. Lo que quedó en el camino es la deuda. Y además hay un componente agregado. En este ajuste que vivimos todos los argentinos desde octubre del 23, por las políticas que implementó el gobierno nacional con la ayuda del gobierno provincial, ¿no? Una de las cosas que desapareció o se disminuyó fueron los subsidios a los servicios. Entonces, si en octubre del 23, de 100 pesos que cobraba el trabajador, ocupaba 20% para pagar servicios, 20%, hoy esa relación se modificó. Hoy de 100 pesos que cobra el trabajador ocupa 40% para pagar servicios, ¿no? Entonces, por más que algunos recuperen el poder adquisitivo, no tienen la misma capacidad de comprar alimentos. Bueno, y entonces no es de esto que pasa casi cotidianamente acá, que vemos la cantidad de misioneros y de otras provincias que cruzan la frontera para comprar en Paraguay. No es porque de un día para otro le empezó a gustar el turismo y se van a pasear a Paraguay. Digo, los misioneros y las misioneras se cruzan el puente acá y también ahí del lado brasilero para estirar el sueldo porque no le alcanza para llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Entonces, tenemos esta es la película de los estatales misioneros que por ahí, mirando solamente algunas fotos, no podemos dimensionar. Hay un grave endeudamiento. Una parte de ese endeudamiento se tradujo en endeudamiento con la banca que es de la que estamos cautivos y donde nos pagan los sueldos, digamos, pero ese endeudamiento también se produjo de otras formas, ¿no? Y hay situaciones que son gravísimas, que tienen que ver con, básicamente con el tema de los jubilados, que no alcanza para comprar la medicación, que no alcanza para comer, digamos, porque, también es cierto, y esto es lo que nos preguntábamos con los trabajadores de salud, ¿quién se queda con la plata que le corresponde cobrar al jubilado y que no cobra? ¿No? Estas respuestas no aparecieron cuando hablamos con los funcionarios. ¿Quién se queda con esto? Porque, un jubilado que debería cobrar el 82, hoy a lo mejor cobra 40, 50, 55, 60%. 82 seguro que no cobra. 82 seguro que no cobra. Pero ese 82 es producto del aporte que hizo durante 30 o 37 años y debería cobrar. Esa plata de los jubilados
no se debería ocupar para pagar otras cosas, porque es el aporte de los jubilados, es la capitalización que hizo, digamos, en otros términos, solidario, pero es la plata de los jubilados, no se puede cobrar. La verdad que el que hace eso incurre en una práctica que no es la correcta, que debe ser penalizada, digamos, porque esa... Y Sí, Chito, perdón. esto además no es nuevo, digamos. Esto, si hay algo que podemos dar cuenta en ese seguimiento que vos haces, podemos ver una película ahí, digamos, ¿no? Además de ese seguimiento, ¿vos estás viendo solamente el salario de los trabajadores registrados o también estás viendo o tenés cómo hacer el seguimiento de los trabajadores que están bajo alguna de esas formas de precarización varias que tiene el Estado? Digamos, nosotros trabajamos básicamente en base a los recibos de sueldo, es decir que estos comentarios que yo comento no son aproximaciones, comparar la evolución de los recibos de sueldo. Así que trabajamos básicamente, y bueno, en el sector de salud, digamos, hay una gran mayoría de trabajadores que están, que tienen recibo de sueldo, ¿no? Uno podrá decir, hay 3.000 contratados en el Ministerio de Salud Pública, ahora todos tienen recibo de sueldo, tienen una forma de precarización que, deberían tener estabilidad. Entonces todos esos 3.000 deberían pasar a planta permanente. Bueno, la mayoría de estos trabajadores, a su vez, hoy tiene 5 años de antigüedad. Deberían pasar todos, todos esos deberían estar en planta permanente. Además de esto, hay algunos trabajos, hay un porcentaje que en teoría, cuando estuvo el ministro Alarcón en un momento incorpora 2.000 precarizados que nosotros veníamos denunciando, porque algunos estaban contratados por la cooperativa, distintas formas, a otros le pagaban a través de guardias que cobraban otros compañeros. Esto, el ministro Alarcón, en un momento, por la presión también que ejercíamos los sindicatos, pasó a contrato a todos estos precarizados, ¿no? Fue un avance importante. Y ahí había sacado una resolución el ministro que decía que no se podía vincular nadie más. Esa resolución está vigente, pero no se cumple, de hecho, no se podía incorporar nadie más. Y hoy de vuelta hay una cantidad muy importante, algunos compañeros tienen más precisión con respecto a esto, pero yo calculo que debe estar entre 500 y 1.000 trabajadores en los distintos hospitales que están de vuelta en forma irregular, que no tienen recibo de sueldo, ¿no? Y que cobran, digamos, a través de guardias que cobran otros trabajadores o por distintos mecanismos, digamos, y como no tienen recibo, ahí la precarización es mucho más grande. No es solamente no tener estabilidad, sino que pasa lo que pasó, digamos, ahora este año, a principio de año, cuando, si bien es cierto, hubo un anuncio ahí de algunos sindicatos que decían se renovaban todos los contratos, y resulta que no se renovaron, y hace 2 o 3 días aparece la noticia, reincorporaron. Si reincorporaron, es producto que los echaron, digamos, nadie reincorpora a alguien que está trabajando normalmente. Entonces, bueno, hay... Pasamán, y una última para que es un tema además súper complejo y que está más que interesante que podamos seguir en otro momento, pero la nota arrancábamos un poco esta semana con este dato del INDEC del 1.696.605 pesos que deberíamos cobrar para, como mínimo, en el mes de julio. ¿Hay trabajadores en la provincia de Misiones que estén cobrando ese monto? ¿Qué sectores están más lejos de ese monto? La mayoría... Ahí. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. Estamos hablando con Juan Chito Pasamán, integrante de la conducción provincial de la CTA Misiones, y un trabajo que él viene haciendo ya hace mucho tiempo, que es
hacer como una especie de seguimiento de la evolución de los salarios de trabajadores estatales en la provincia. Va mes a mes, trabajadores testigos, casos testigos de distintas reparticiones, ya sea de la administración central, trabajadores docentes, municipales y de algunas reparticiones de las áreas nacionales también, van como aportando los recibos de sueldo para hacer ese seguimiento, y hay algunas variables que él va tomando para poder justamente mirar la evolución de estos salarios. Y con él queríamos mirar un poco qué es lo que está viendo, y estábamos casi cerrando la charla, y ahí está de nuevo como para hacer el cierre justamente con esta comparación de qué tan cerca o tan lejos estamos de esta canasta, de este salario mínimo que difundió el INDEC. Ahí te escuchamos de nuevo, Chito. Hola. Sí. Sí, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública están por debajo de esa cifra. Uh-huh, uh-huh. La mayoría de los trabajadores están por debajo de esa cifra. Uh-huh. Así que son es reducido el porcentaje de trabajadores que están por sobre esa cifra. Uh-huh, es reducido el porcentaje de trabajadores. Y bueno, ni vamos a hablar del tema de los jubilados, que también tienen ese mismo... Pero digo, por decirte, bueno, ni vamos a hablar de una maestra inicial, uh-huh. ¿no? O de un municipal, que recién hablábamos con Ati Mazoneves de San Vicente de ese tema, ¿no? Bueno, en julio una maestra inicial cobró 613.000 pesos, uh-huh. ¿no? Y una maestra de primaria, un turno con el máximo de antigüedad cobró 855. La mitad. La mitad de lo que necesita. Uh-huh, y bueno, vamos a ver un trabajador de la administración pública con el máximo de antigüedad en algunos de los ministerios, 1.124.000, ¿no? Con el máximo de antigüedad a punto de jubilarse. O un trabajador de salud con que recién ingresa, con 4 o 5 años de antigüedad, cobró 939.000 pesos. Uh-huh. ¿No? Entonces, digo, la mayoría de los trabajadores, y hay algunos casos, que he mencionado, de trabajadores municipales, donde las cifras son, la verdad, que escandalosas, uh-huh. de lo poco que cobran o del elevado porcentaje del salario negro que tienen. Uh-huh. Así que, bueno, la situación de los municipales es mucho más grave que los trabajadores del Estado provincial o los trabajadores del Estado nacional. Pasamán, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad, y bueno, seguramente vamos a volver a conversar para también hacer como el seguimiento. Después te paso mi recibo de sueldo para que nos hagas el seguimiento de los trabajadores no docentes de la universidad, que sí, es un viejo pedido y una deuda mía de no entregar, así que ya me voy porque la curiosidad también, los nacionales hemos tenido una pérdida muy significativa de los salarios, así que ahí después te vamos a pasar los recibos. Mil gracias, Bueno, gracias a ustedes y bueno, hasta cualquier momento. Un abrazo, hasta luego. Juan Pasamán, integrante de la conducción de la CTA Misiones, como decíamos, y esta mirada, la gran mayoría de los trabajadores del Estado cobra por debajo de este piso que difundió el INDEC para nuestra región, de 1.600.000, pero estamos
lejísimos. Y el dato que daba una maestra de grado que recién se inicia, 613.000 pesos. Ni que hablar los y las jubiladas, los y las municipales, bueno, muy lejos de lo que necesita un trabajador para garantizar derechos básicos. 16.5. Desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, República Argentina, transmite LRH 301, FM Universidad, 98.7 MHz, con estudios centrales en Avenida Fernando Elías Llamosas, 9558.